Dicen que uno no elige la cara con la que nace, pero sí el tipo de hombre en quien se convierte, porque al final los valores son aquellos que nos forjan. Todo lo que aprendemos en casa es lo mismo que terminamos proyectando en la sociedad. En mi caso me llamo Eric. Desde muy niño ya me decían mis tías que yo iba a ser un galán de grande. Yo no comprendía en ese tiempo a qué se referían. Sin embargo, ya siendo un poco más grande y estudiando en la secundaria, yo notaba que las muchachas empezaban a acercarse a mí, a sacarme plática. Me mandaban cartitas donde me decían que yo les gustaba. Y honestamente, a mí también me empezaban a gustar las chicas. Y de ahí, empecé con una carrera de Don Juan. Tenía una novia aquí, una novia allá. Tuve muchas experiencias con mujeres desde temprana edad. En la preparatoria ni se diga. Llegué a tener muy malas calificaciones por el simple hecho de que yo me la pasaba conquistando a las compañeras. Esto obvio también trajo muchos problemas. Celos de algunos compañeros, pleitos, problemas incluso con las compañeras que tenía, porque a veces, aún estando con novia, yo terminaba enredándome con otras mujeres. Ya con el tiempo se me fue quitando. Creo que de tanto que viví, al final no es que uno se asquee, simple y sencillamente empieza a sentar cabeza. Ese vacío que uno necesitaba saciar deja de ser algo que pique en la conciencia, como una necesidad constante de estar buscando validarse como hombre en una y otra cama. Así pasó el tiempo y terminé la universidad. Entré a trabajar a un lugar, a un negocio, en el cual tuve varios compañeros, entre ellos Angélica. Con Angélica hice de inmediato una buena química, pero no de esas que sirven para el romance, sino al contrario, solamente para la amistad. Salíamos a veces en grupo, y aunque al final yo terminaba platicando con ella, la mayoría de los compañeros asociaban que nosotros teníamos una especie de relación oculta. Pero eso no era cierto. Angélica y yo no estábamos hechos para el romance. Éramos confidentes, nos contábamos todo. Y con el tiempo, que yo me hice de una relación ya más formal con una chica llamada Rebeca, recuerdo que Angélica no se molestó, no se alejó de mí. Al contrario, siempre me apoyó y me escuchó en relación a todas las interrogantes y cuestiones en mi relación con Rebeca. Obvio, a Rebeca yo le platicaba todas las cosas. Le platiqué también de la buena amistad que tenía con Angélica, y al principio no decía nada, pero ya con el tiempo se mostraba celosa de la amistad que tenía con Angélica. Y es que de tanto que yo se la mencionaba, Rebeca empezaba a pensar de que yo estaba enamorado profundamente de ella, solo que no me había dado cuenta que lo estaba negando. Lo que sí no les negaré es que Angélica era muy guapa, una mujer de ojos claros, cabello castaño, muy guapa y de muy buen cuerpo. El tema es que simplemente yo no sentía ese clic, esa chispa de atracción que sentía con otras mujeres. Por estas razones que nunca la invité a salir de otra forma. Pero en realidad yo también creía que ella pensaba lo mismo. Al menos ella nunca me había insinuado nada. Y es que aunque ella era tímida y tenía unas costumbres raras, yo sabía que de sentir algo me lo hubiera hecho saber. Les digo que ella tenía unas creencias un poco raras. A veces yo la veía cargando amuletos, que para la buena suerte, hacía sus rituales para que le llegara dinero. Y es que también le gustaba un poco jugar a la lotería. Todo lo que tuviera que ver con azar era algo que era del gusto de Angélica. Yo nunca juzgué sus creencias. No me importaba el tema de la brujería, la suerte, las cartas del tarot y demás. Para mí todo eso eran simples supersticiones y no tenían una validez real. Mientras tanto yo me sentía muy enamorado de Rebeca. Ella y yo compartíamos muchos ideales y sabía que podíamos crear un matrimonio fuerte, tener una familia sólida. Así que después de algunos meses de noviazgo, yo me decidí a pedirle matrimonio. Obviamente, antes de hacerlo, platiqué con Angélica para que me aconsejara. Yo le conté lo enamorado que estaba de Rebeca, el cómo ella me hacía sentir, el cómo me visualizaba con esa mujer. Y Rebeca, en lugar de ponerse celosa o darme indicios de algo más, ella simplemente me apoyó, me abrazó y me dio mucho gusto que así reaccionara. Incluso se ofreció a ayudarme a los preparativos de la boda. Llegaría el día. Finalmente fui con Rebeca a cenar
y evitando aquello de la tradición de darle el anillo en frente de todos, yo simplemente esperé a un momento más privado. Nunca me gustó eso de la validación social. Siempre he pensado que mis sentimientos son míos y de quienes me rodean, de los más cercanos a mí. Por ende es que me arrodillé ante ella, justo a un lado de un árbol, del árbol donde nos conocimos, y ahí le pedí que fuera mi esposa. Aquí donde te conocí, Rebeca. Aquí mismo quiero pedirte que seas mi esposa. Permíteme colocar este anillo en tu dedo. Permíteme pedirte que me acompañes el resto de nuestras vidas, que hagamos una familia feliz, que crezcamos juntos y que lleguemos juntos hasta viejos, porque yo te amo, Rebeca. Eres la mujer de mi vida. A Rebeca le dio una gran felicidad. Ella de inmediato aceptó. Nos besamos, nos abrazamos, caminamos juntos un momento recordando aquel lugar donde fue nuestra primera cita. Y también sabíamos que nos esperaba una gran lista de preparativos, porque yo quería una boda bonita, una boda de sueño para nosotros dos, porque lo merecíamos, porque nuestro amor era tan grande para ello. En cuanto pude, se lo hice saber también a Angélica. Le dije que el plan había salido bien y que Rebeca había aceptado mi compromiso en matrimonio. Angélica celebró conmigo y me dijo que tenía un regalo, que en los próximos días me lo haría entregar. Yo no sabía qué era, pero viniendo de ella, seguro sería un buen detalle. Pasó cerca de una semana, cuando en eso Angélica fue hasta mi casa. Se bajó de su auto y traía consigo un pequeño perrito. Aquel tendría más o menos unos 8 meses. Ya estaba grandecito, pero era de raza pequeña, peludo, negrito, muy cariñoso el animal. En cuanto entramos a la casa, Angélica me dijo que ese era mi regalo, que en mi nuevo hogar con Rebeca nos haría falta una mascota. Yo no estaba seguro. Realmente no tenía tiempo para cuidar a una mascota, pero en cuanto vi a los ojos al animal, me llené de ternura y no me pude negar. De inmediato lo abracé. Estaba pachoncito, así greñudo y muy cariñoso. Noté que este llevaba un pequeño collar con una huellita de perro y también, del otro lado, tenía una especie de símbolo. Le pregunté a Angélica a qué se refería aquello y me dijo que era un amuleto de la buena suerte, para que así mi casa quedara siempre bendecida, para que esa mascota trajera la paz, el amor y la armonía a mi hogar. No hubo ningún problema de mi parte. Aquella mascota era muy cariñosa, muy juguetona, pero eso sí, en cuanto Rebeca la vio, a ella no le gustó, y también al perrito a quien llamé Lucas. Parece que tampoco le cayó bien Rebeca. En cuanto Lucas la vio, empezó a gruñirle. Era muy raro porque todas las personas que se le habían acercado habían hecho que el perrito se portara muy cariñoso. En cuanto Rebeca me preguntó que de dónde había salido el perro, yo le dije que Angélica nos lo había regalado. Le pregunté que si acaso no se le parecía muy adorable, pero Rebeca se molestó. A ella no le gustó el detalle del perro. No sé cómo decírtelo, Eric, pero no me gustan los perros, no me gusta este regalo, y mucho menos me gusta que haya venido de tu amiguita esa. Yo solo espero que al casarnos empieces a poner distancia con ella, porque de lo contrario tendrás problemas conmigo. De una vez te lo voy diciendo, porque a mí no me gustan los juegos, Eric. Nuestro matrimonio es mi terreno y lo voy a defender con mi sangre. Así que yo espero que disfrutes a ese animal por ahora, porque una vez que empecemos a vivir juntos, yo misma me voy a deshacer de él. Lo voy a regalar o lo voy a vender. Ya veré qué haré con el animal. Yo me imaginé que Rebeca terminaría encariñándose del perro, que solo decía aquello por celos. Sin embargo, teníamos la boda prospectada para unos 6 meses de distancia. Habían pasado ya casi 4, y el perrito ya había crecido, ya había madurado más. Sin embargo, su relación con Rebeca no era de lo mejor. El perrito le gruñía, como si percibiera una mala energía en ella. Y Rebeca incluso llegó a pensar que Angélica había entrenado al perro para que la odiara, para que no la dejara en paz. Sin embargo, mientras más se acercaba la boda, Angélica me había ayudado con algunos preparativos. El día de mi compromiso se veía ya muy cercano,
y yo notaba a Angélica más seria y un poco más triste. Por ello es que un día que nos vimos en el trabajo, se lo pregunté y ella me respondió: «Tienes que entenderme, Eric. Eres mi mejor amigo, mi amigo del alma. Y yo sé que cuando te cases ya nada será igual. Ya no podemos vernos para ir a tomar el café, para salir a platicar o para ir al cine. Yo sé que no le caigo bien a Rebeca y que ella te va a impedir que me veas. Por ello es que, aunque me da mucho gusto lo de tu boda, también me pone triste. Esa es una de las razones también por las cuales te regalé al perrito, para que te acuerdes de mí, para que cada vez que lo veas, recuerdes que en mí tienes una amiga, que siempre voy a estar ahí para ti. Y a propósito, hablando del perrito, te regalo esta loción y también este champú especial que le conseguí. Esto sirve para que su cabello siempre sea brilloso. Además tiene un aroma riquísimo, te aseguro que te va a encantar». Ya estando en casa, bañé al perro con aquel champú y le puse la loción. De inmediato, cuando lo olí, me llegó un golpe de nostalgia muy fuerte. Me puse incluso un tanto sentimental y empecé a pensar en Angélica, en todo lo que ella me había dicho, de que nos íbamos a distanciar. Y honestamente tenía razón. Yo no podía llevarle la contraria a mi esposa, porque si ella tuviera un súper amigo, quizá a mí también me darían celos, pero tampoco sé si pudiera ser capaz de prohibirle verlo. Aún con esto, traté de entender que la separación con Angélica sería inminente, y por ello es que cada que podía aprovechaba para estar cerca de ella, para platicar, para reírnos como siempre. Me daba nostalgia que pasaran los días, pero también me emocionaba el hecho de que ya me iba a casar, de que iba a ser feliz con mi nueva esposa. Pero para esos días, recuerdo que Rebeca fue a visitarme a la casa, y ese día el perrito estaba mucho más corajudo con ella. Y como esto fastidió a Rebeca, ella lo tomó para levantarlo, lo quiso llevar al corral en la parte de atrás de la casa, pero en ese instante el perro estaba completamente furioso y la pescó de la mano con una fuerte mordida. La fuerza de su pequeña mandíbula fue tal que alcanzó a hacerle sangrar la mano. Rebeca se levantó bien enojada, empezó a maldecir al perro, y aquello me asustó. «Mira nada más lo que hizo tu pinche perro, Eric. Me mordió la mano y tengo sangre. Por favor, llévame al hospital. Me da miedo que me vaya a contagiar de rabia». Llevé de inmediato a Rebeca al hospital para que la revisaran. Afortunadamente el perro tenía sus vacunas y se le dio un tratamiento leve a Rebeca para que se mejorara. Pero ella, más allá de esto, se quedó con un gran coraje. Ella estaba decidida a regalar el perro en cuanto nos casáramos. Ya me tenía más que amenazado. Sin embargo, a partir de aquel día de la mordida, Rebeca andaba muy rara. Se le veía deprimida, decepcionada. Nos empezamos a ver muy poco. Ya faltaba más o menos poco más de un mes para que ocurriera lo de nuestra boda. Pero de pronto Rebeca empezó a sentirse mal, empezó a vomitar, empezó a adelgazar. Cuando fuimos al médico, le hicieron algunos estudios básicos, sobre todo para descartar que la mordida del perro le hubiera hecho algún mal. Sin embargo, le dijeron que solamente era estrés, que le bajara un poquito a los corajes y con eso se empezaría a mejorar. Le dieron unas pastillas ansiolíticas también. Rebeca empezó a tomarlas. Sin embargo, aquello no mejoró. Ella seguía bajando de peso de una manera realmente increíble. Y aún me duele mucho recordar el cómo su cuerpo se iba deteriorando. Sus ojos se veían muy ojerosos. Su piel parecía muy pálida y de papel. Tuvimos que internarla para que la revisaran a fondo, pero en el mismo proceso de que le estaban haciendo estudios para descartar las enfermedades, fue ahí mismo que de pronto le dio un infarto y murió. Su vida se agotó demasiado rápido. No le dio tiempo ni siquiera de que nuestra boda pudiera celebrarse. Aquello para mí fue un golpe horrible. Fue una cosa que no me podía explicar, que no lo podía creer. Angélica estaba muy triste también por lo ocurrido. Y durante los primeros días después del funeral y del entierro de Rebeca, mantuve algo de distancia con Angélica. De hecho, lo hice con todo el mundo.
No quería hablar con nadie. Me sentía triste, abatido. No comprendía por qué la vida me daba un golpe de ese tipo. Pero en cuanto me sentí un poco mejor, Angélica empezó a acercarse a mí. Iba a la casa y me cuidaba. A veces yo dormía todo el día y ella estaba ahí, de una forma incondicional. Ella me preparaba la comida, cuidaba de Lucas también, aseaba la casa y iba a los mandados para comprarme lo necesario para la despensa. Ella empezó a demostrar el poder de su amistad y el gran cariño que tenía hacia mí. Recuerdo que a veces yo tenía pesadillas. Soñaba con Rebeca, la soñaba viva, a veces la soñaba sufriendo. Y cuando abría los ojos, ahí estaba Angélica, recostada en la misma cama junto a mí, velando por mi bienestar. Y no sé, pero poco a poco me fui dando cuenta de que Angélica era una buena mujer, que se merecía un buen hombre. Y no sé por qué, si era el dolor o el despecho de la muerte de Rebeca, pero yo sentía ganas de ser ese buen hombre para mi amiga Angélica. Empecé a sentir que un extraño amor surgía en mi pecho. Sentía ganas de abrazarla, tenerla ahí conmigo. Y una mañana, en cuanto desperté, vi que Angélica dormía en la orilla de la cama. Pero yo me levanté, me acomodé y fui y la abracé. Me acurruqué junto a ella, en posición de cucharita. Empecé a oler su cabello, a besar su cuello. Y Angélica despertó y se puso muy nerviosa por lo que yo estaba haciendo. ¿Qué te pasa, Eric? ¿Por qué me estás besando? Yo creo que esto no está bien. Rebeca acaba de morir. No me gustaría que juegues con mis sentimientos. Yo seguí besándole el cuello. Con mis manos acariciaba sus pechos, su cintura. Empecé a quitarle un poco la ropa, sobre todo la pijama, porque yo estaba dispuesto a todo esa mañana. Me he dado cuenta, Angélica, que me gustas, que siento algo por ti. A lo mejor es un amor que estuvo oculto todo este tiempo. A lo mejor lo estuve negando. Pero ahora que estás aquí, que has visto por mí, que no me has dejado solo, me he dado cuenta de que de verdad te amo. Que todo este tiempo así ha sido. Que ya no me aguanto para besarte, para hacerte el amor. Déjame acariciarte, sentirte. Por favor, entrégate a mí. Así, en esa misma posición, fue que comencé a cometer el acto con el cuerpo de mi amiga, quien se había vuelto el amor, aquel amor en mi pecho. Por ende es que, con nuestras manos entrelazadas, yo me entregué a ese amor con mucha intensidad, con mucha pasión y mucho deseo. Angélica gemía y me decía que me amaba, que desde siempre me amó. Ella decía que podía entregarse a mí, ser mía, para que yo le hiciera todo lo que quisiera. Cuando aquello terminó fue demasiado intenso. Sentí como si una fuerza me dominara en mi interior. Aquellos besos y caricias eran los más dulces que había sentido en mi vida. Y ahí, abrazados, nos quedamos dormidos un rato más. Más tarde nos levantamos y nos pusimos a platicar. Sabíamos que debíamos esperar un poco de tiempo para que la sociedad se enterara de lo que estaba pasando entre nosotros. Sería de muy mal gusto y sobre todo moralmente no era correcto que un hombre como Eric, sabiendo que se acababa de morir su futura esposa, ya anduviera con alguien más. Mientras tanto empecé a sentirme cada vez mejor. Angélica se mudó a vivir conmigo. Ella me ayudaba. A veces nos íbamos juntos al trabajo y ya en la noche veíamos películas, reíamos y preparábamos de cenar. Aquello era una vida ya como si fuéramos casados, pero Dios no nos había dado su bendición. Pero aún con esto, aún muchas cosas estaban por pasar, cosas muy oscuras. Fue una mañana cuando de pronto Angélica se despertó. Estaba muy preocupada. Toda la noche se había quedado la puerta que daba a la calle entreabierta. El problema es que Lucas, el perrito, se había salido. Había desaparecido. Rápido fuimos a preguntar con los vecinos. Empezamos a colocar fotografías e impresas sobre postes, algunas paredes, ofreciendo recompensa para quien diera información sobre el paradero del perrito. Pero esto no ocurrió, y tras unas semanas nos rendimos. Lucas ya no volvería a la casa, y con esto hubo un duelo más en aquel hogar, sobre todo en mi pecho. Al haberse ido ese perro,
yo empecé a sentir que algo me faltaba, que había un vacío en mi corazón y sobre todo que el amor que sentía por Angélica empezaba a disminuirse. Créanme que veía a Angélica y empezaba a irritarme, empezaba a detestar su presencia, quizá porque la culpa por lo de Rebeca me llegaba directo al pecho. Saber que yo no podía cambiar mis sentimientos de un día para otro, porque eso estaba mal. Me imaginaba a Rebeca observándome desde el otro mundo, viendo cómo al primer día, a la primera oportunidad, fui y me revolqué con la mujer que ella no le caía bien, con Angélica, la que fue mi mejor amiga. Extrañamente, después de la pérdida de aquel perrito, la situación entre Angélica y yo se empezó a volver muy tensa. Llegamos incluso a tener discusiones, dejamos de hablarnos unos días y ella decidió regresar a su casa a seguir viviendo ahí. Yo honestamente me sentía mal, sentía que mi vida me estaba dando una paliza, que estaba perdiendo las personas que más quería, primero a Rebeca y luego a Angélica. Por ende de nuestro distanciamiento, en el trabajo ya ni siquiera comíamos juntos, los fines de semana ya no nos veíamos, y por ello es que yo tuve que empezar a salir. Un día andando por la zona centro, recuerdo que fui a comprar unas camisetas, pero en eso, vi a la distancia que Angélica entraba a un callejón, uno que no tenía muy buena fama, pues ahí se vendían cosas de brujería y ocultismo, y por pura curiosidad fui tras ella para ver a dónde se metía. Ella entró en un negocio, en aquel se ofrecían trabajos de brujería y demás cosas que honestamente me daban miedo. Vi cómo ella subió las escaleras y decidí esperarme un rato. Después de 40 minutos ella salió, pero yo me aseguré de que no me viera. Después de esto entré, subí las escaleras y fui a tocar a la puerta donde una mujer casi anciana atendía. Aquella me recibió muy seria, como que la gente no le gustaba mucho. Cuando me preguntó qué quería, yo le dije que sospechaba de que alguien me estaba embrujando, que quería que me ayudara. Aquella señora se sentó, se prendió un cigarro, me pidió que le diera más detalles, y aunque yo no sabía por dónde empezar, simplemente le dije que tenía muy cerca a una persona que hacía brujería y que justo la acababa de ver salir de ese lugar. Aquella señora entró en un dilema, pero me dijo que si yo le pagaba bien, ella podría abrir su mente y sus palabras para revelarme la verdad. Empecé a contarle todo con detalles. La señora me hizo algunas preguntas y yo le conté que Angélica me regaló el perro, que estuvo ahí conmigo, que ella me cocinaba, me acompañaba. También le conté lo de la muerte de Rebeca. Aquella señora suspiraba y suspiraba. Me imagino que en su mente ella sabía perfectamente todo lo que pasaba. Y al final, la mujer no dijo muchos detalles, simplemente me dijo que sí, que Angélica me había estado haciendo brujería, un amarre de amor, y que ella también había ido antes y había llevado a un pequeño perro para que lo embrujaran, y de esa forma lograr una separación entre Rebeca y yo. Me di cuenta de que había estado siendo engañado todo ese tiempo, de que Angélica actuaba con muy mala energía contra mí, contra mi vida y contra mi felicidad. La señora me pidió que no reclamara, que no hiciera nada. Me contó que ella misma le había advertido a Angélica que un karma muy fuerte le podía llegar si es que se atrevía a hacer todo aquello. Y como Angélica decidió ir adelante, la mujer me dijo que el karma ya venía cerca, que no era necesario regresarle nada, que ella misma se había buscado su destino. La mujer me dio un amuleto. Me dijo que para que los efectos de la brujería se fueran, también me hizo una limpia con hierbas y me mandó para mi casa. Yo no sabía qué pensar. Había entrado en el mundo de la brujería, algo que me parecía absurdo, pero ahí estaba yo, tratando de defenderme de cosas que no comprendía, muy triste y decepcionado por todas las malas intenciones que Angélica tuvo para mí, para Rebeca, porque estoy seguro que su brujería fue la que la mató, la que la arrebató de mi vida y me quitó la posibilidad de ser feliz, de casarme y formar un hogar. Por iniciativa propia decidí dejar aquel trabajo, alejarme. Angélica intentó buscarme, pero por mensaje de texto le dije que ya no quería que fuéramos amigos, que quería empezar una vida nueva,
que me perdonara, pero nuestra amistad quedaba atrás. Ella insistió e incluso fue a buscarme a la casa, pero yo fui muy sincero, muy tajante con mi decisión. Angélica se fue llorando muy decepcionada, y yo sentí que con esto mi pesadilla terminaba. Y de hecho así fue. Yo retomé un trabajo nuevo, seguí mi vida, seguí conociendo personas, mujeres, pero siempre llevé en el alma a Rebeca, siempre llevando su recuerdo muy presente, con respeto, y también con un tanto de culpa. Yo había involucrado de más en mi vida a Angélica, y esta fue quien se encargó de hacer todas esas calamidades. Debía haber entendido que en una relación siempre hay que marcar límites a las amistades, sobre todo a aquellas que puedan representar una incomodidad para nuestras parejas. Pero ojo, esto hay que hacerlo sin dejarse caer en la manipulación. Tampoco hay que darle el poder a la pareja para que decida por nosotros, por nuestras amistades o por con quién debemos o no juntarnos. Es muy difícil establecer un punto claro. Sin embargo, es necesario tomar decisiones. Y hasta la fecha vivo tranquilo, vivo una vida normal, y aunque todavía no me caso, no dudo que llegue una buena mujer, una con la que pueda ser feliz. Pero hablando de felicidad, quien jamás podrá encontrarla es Angélica. Ella desde hace tiempo está enferma. Un cáncer en el estómago ha ido acabando con su vida lentamente. Se la ha vivido en tratamientos, en medicinas y hospitales. Su vida lentamente se está apagando. Quizá es el castigo por todo el daño que hizo, por la muerte que lleva en su conciencia. Durante un par de veces la he visto a la distancia. La acompaña siempre su madre. Honestamente me duele que las cosas hayan terminado así, pero al final, quien actúa mal, mal termina. Esa es una ley de vida que nunca se rompe. Me hubiera gustado que las cosas terminaran de otra forma, pero al final, en la vida hay cosas buenas y malas. Asimismo también, personas de bien y de mal. Y está en cada uno de nosotros el saber diferenciar, el saber encontrar las buenas o malas intenciones de quien se acerca con nosotros a ofrecernos su amistad, a ofrecernos su amor. Porque al final todos llevamos máscaras, y esto nos puede volver peligrosos ante las personas, ante aquellos quienes queremos. Y en mi caso, la persona más peligrosa estuvo junto a mí, haciéndose pasar como una buena amiga, destruyendo todo a su paso, siendo muy egoísta y sobre todo haciendo uso de la brujería. Pero es una realidad que ya está pagando, que va a sufrir mucho, porque el karma siempre cobra todo. Las leyes de Dios así funcionan. Así que dejo mi testimonio como ejemplo, para que aquel que intente hacer brujería entienda en lo que se puede meter.